Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo a compartirles esta idea que es un recetario con forma de mandil. Aquí les voy a compartir un poquito el tutorial para quienes estén interesadas en saber cómo es la elaboración. Así que sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos aquí es este patrón con estas medidas que les compartí en Encantito Comunidad. Si ustedes no tienen el Facebook, pues ármense su patrón con estas medidas o con la que ustedes quieran, pero con esta forma de mandil. Yo hice este patrón, por así decirlo, con este cartón reciclado porque lo voy a utilizar para varias cosas. Y lo primero que voy a hacer con él es marcar dos veces esa plantilla en papel cascarón. Aquí, como lo pueden ver, yo ya lo marqué con lápiz dos veces porque va a ser mi portada y contraportada. Ya que quedó marcado, entonces sí, con cúter y mi regla me puse a cortar esas dos plantillas en forma de mandil. Y ya una vez que corté las partes rectas, que tengo estas dos piezas, con unas tijeras entonces corté las partes curvas. Una vez que ya tenemos listas nuestras placas, lo que voy a hacer en este caso, voy a forrar mi portada y contraportada con esta opalina en color beige. Si ustedes quieren lo pueden hacer directamente ya con su papel decorado, pero van a forrar su portada y contraportada como lo van a ver a continuación. Ya que forramos la parte de abajo, ahora nos vamos a ir con la parte de arriba, que va a ser de esta forma. En la parte donde van a tener ustedes más cuidado es en la parte curveada, porque ahí tienen que hacer una especie de triangulitos para pegar de forma curva precisamente hacia adentro, con mucho cuidado para que les quede perfectamente forrado su mandil. Y ya que tenemos esas partes forradas, nos vamos a ir con el lomo, que nos mide 4 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Entonces lo vamos a pegar igual en nuestra hoja de esta forma como lo van a ver a continuación. Esto va a ser nuestro lomo, entonces una vez que lo pegamos incluso le ayudamos al papel para que se vaya acoplando a la forma y que veamos que queda perfectamente moldeable y pegado para poderlo colocar. Aquí ya nos quedaron nuestras tres piezas que vamos a ensamblar, lo que es portada, contraportada y nuestro lomo. En el lomo voy a poner este papel decorado dejando un pequeño marco alrededor. El papel va a ser el que ustedes quieran y para la portada y contraportada va a ser el mismo papel con la misma decoración. Yo voy a hacer mis perforaciones con la Crop-A-Dile, pero ustedes lo pueden hacer con esa perforadora individual si es que no tienen esta. Y la voy a marcar a esta distancia de acuerdo a la argolla que yo tengo, a la anilla que tengo yo, pero ustedes la van a marcar de acuerdo a la que ustedes tengan. Ahora lo que vamos a hacer es unir nuestro lomo con nuestra portada y contraportada como lo van a ver a continuación. Ya una vez que lo tenemos así pegado y unido, vamos a forrar la parte interna. Esto también va a ser decorado a su gusto con el papel que ustedes decidan.
Y aquí tenemos primero este rectángulo, que es el que voy a estar pegando en mi lomo. Y ahora con mi patrón que realicé voy a estar marcando el mandil en lo que es mi papel decorado para que me sirva de plantilla. Lo voy a marcar con lápiz y después lo voy a recortar para posteriormente pegarlo en la parte interna. Vamos a hacer dos para lo que es portada y contraportada. Ahora, antes de poner nuestro papel decorado en la parte interna, vamos a poner nuestro listón, que es lo que nos va a servir de cierre. Eso es a gusto de cada quien. Yo lo voy a pegar con cinta doble cara para que me quede mejor adherido. Y ahora sí, entonces vamos a pegar nuestro papel en la cara interna. Y vamos a repetir el procedimiento en lo que es la contraportada, poner nuestro cierre con nuestro listón y a pegar el papel de forma interna. Y ya nos quedó ahora sí nuestro cierre con nuestros listones. En la parte interna vamos a poner unos bolsillos. Esta medida no se las doy porque es a gusto de cada quien. Nada más les comento que yo la pestañita que les dejo es de 1 centímetro para poder hacer lo que es el bolsillo. Entonces la medida va a ser a gusto de ustedes para que vaya un bolsillo detrás de la portada y un bolsillo detrás de la contraportada. En la parte de los bolsillos voy a montar estas decoraciones, eso es a gusto de cada quien. Ahora en la parte de la portada tengo este rectángulo en cartulina espejo dorada y esta otra imagen de Kitty, pero como yo quiero que me sobresalga porque ahí voy a poner los utensilios de cocina minis, le pegué este foamy haciendo esta especie de U, por así decirlo. Si ustedes no tienen este foamy grueso, pueden pegar lo suficientes para que sea tan grueso como esto y les haga ese realce. Si ustedes le van a meter también ese contenido para que les quede ese huequito ahí. Y bueno, chicas, pues ya pudieron ver cómo es que yo elaboré el mandil. Por ahí hay 2-3 cositas que ahorita les voy a comentar que no se vieron en el tutorial para que quede claro. Y pues aprovecho para invitarlos que si ustedes no están suscritos al canal y les gusta este tipo de contenido, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video. De repente dense una vuelta, vean otros de los videos. Todo tiene que ver con el mundo de las manualidades, del scrap, de la papelería, así que pues los invito a que también me dejen sus comentarios y su manita arriba si es que este tipo de contenido les agrada. Y bueno, pues ahora sí, a mí me hicieron la invitación a una página en Facebook que se llama Diseños en Papel Roxbami, donde estuve realizando en vivo este mandil. Así que si ustedes tienen cuenta de Facebook y quieren ver súper a detalle cómo fue elaborado el mandil, incluso en mi cuenta de Facebook, Encantito de Cielo, ahí yo puse la liga de lo que fue ese en vivo. Si acaso las únicas partecitas que no salieron fueron las de detalle, pero lo demás está completamente ahí, minuciosamente explicado para quienes quieran ver súper a detalle cómo es que está elaborado. La parte que no grabé aquí en el tutorial, que fue del de Kitty, fue la parte interna, esto, que ya es pues muy fácil, porque es únicamente cortar nuestras hojitas y en base a la medida donde nosotros hicimos nuestras perforaciones, pues hacerle la perforación a las hojas, porque en Encantito Comunidad yo estuve compartiendo los archivos para que ustedes
puedan imprimirlos. Y también la parte que no se ve pues es cuando yo pego, por ejemplo, aquí lo que es este rodillo de madera en la portada y la parte de las herramientitas, de los utensilios de cocina que están pegados con silicón caliente dentro del hueco que ustedes pueden observar. Y el detalle pues de los pequeños adornitos que nosotros esos ya los vamos totalmente a elegir a gusto propio. En el caso de Kitty, en la parte interna yo incluso decidí meterle otros tarjetoncitos con las mismas imágenes e incluso, por ejemplo, véanlo, aquí utilicé unos retacitos de listón que hacen que se vea muy bonito. También en la parte de atrás decidí meter más tags, más tarjetoncitos, para que esto nos sirva incluso para a lo mejor anotar algunas recetas o algunos ingredientes especiales o algo que nosotros queramos recordar en cuanto a la cuestión de la cocina y de todas esas recetas que nosotras tengamos por aquí, pues para eso nos va a servir. Vean, las portadas de nuestro recetario quedó de esta manera. El primero, que fue donde yo decidí poner este rodillo, incluso aquí nos dice recetario. Esta imagen viene en blanco porque está pegado, que es esta misma imagen, pero más pequeñita, y viene en lo que es la portada. Después ya tenemos un bloque de un tanto de hojitas con este otro tag para que a lo mejor pongamos aquí platos fuertes o no sé, dependiendo de cómo cada quien estructure su recetario, a lo mejor entradas o postres, no sé. Aquí puse otro, que esta más bien yo la dejé para la cuestión de los postres, por eso puse esto, y que aquí incluía la Kitty. Y en cada una de los tantos yo puse este tag que les digo que es donde pienso poner de alguna manera si son entradas, si son platos fuertes, postres o incluso a lo mejor platillos con X ingrediente, a lo mejor platillos con espinaca, ¿no? Y vienen diferentes platillos con ese ingrediente. Entonces va a ser cuestión de cada quien. Vean, acá puse otra Kitty con su trineo. Y cada una de estas portaditas pues es completamente distinta. Aquí tenemos esta otra, vean. Estas les digo que las van a poder encontrar ahí en Encantito Comunidad. Y así quedó estructurado que es el que les compartí aquí yo en el canal. Así nos quedó que fue el que acaban de ver ustedes ahorita, y el que pueden ver en Facebook, tanto en mi página de Facebook como en el de ella, porque ahí quedó también almacenado. Estuve realizando otro con otro papel también muy navideño, pero les digo que este proyecto lo pueden decorar ustedes con cualquier temática y lo pueden hacer de cualquier temporada. Yo porque lo hice con la finalidad que ella me comentaba que era para Navidad, entonces pues esto queda súper acorde. Incluso aquí lo tenemos en la portada con lo que es Santa Claus y su esposa, y aquí dice Encantito de Cielo. La estructura es la misma, nada más que la decoración es completamente diferente. Vean, acá viene el Santa Claus. Incluso aquí tenemos este tag también con esta casita muy bonita. Y de este lado tenemos la portada, vean, diferente a la de Kitty. Sí, también con el rodillo, pero la estructuré de forma distinta, y aquí nos dice recetario. Y la parte de los listoncitos pues también cambia. Entonces es diferente. Aquí tenemos y el primer tanto, esto sí no se modificó, lo dejé de esta forma. Vean, aquí le puse delicias con esta parejita que me encantó de Santa Claus con su esposa. Otro tanto de hojitas, y tenemos esta otra portada que nos dice aquí recetas, que está muy lindo el Santa Claus. Y finalmente en la parte de atrás tenemos el otro bolsillo para que nosotros podamos meter, les digo, muchos tarjetones. Yo ahorita aquí nada más tengo que es el de la señora Claus, vean qué bonito está, pero la idea es meterle más tarjetones. Y la noticia que les tengo es lo siguiente respecto al recetario. Lo voy a estar sorteando en los primeros días de diciembre. Va a haber un sorteo, no nada más va a ser sino que va a ir acompañado de otros pequeños obsequios, pero les voy avisando para que ustedes estén muy muy atentas, porque va a irse de obsequio navideño este recetario. Por lo pronto, para quienes quieren elaborar incluso el de Kitty, pues ya vieron cómo es una idea muy fácil, pero aunque es algo muy sencillo, pues lleva su tiempo, lleva su elaboración,
Incluso este video lo van a ver, no sé ahorita de cuánto tiempo vaya a quedar, pero pueden percatarse del tiempo que dura este video y del tiempo que dura el video donde les compartí la idea original, y van a ver que nada que ver en tiempos, porque realmente pues sí nos llevamos bastante tiempo en hacer las cosas, y sobre todo los detalles es algo a lo que yo les aconsejo que presten mucha atención, porque sin duda es lo que hace que nuestros proyectos se vean muy bonitos. Entonces yo les aconsejo eso, dense tiempo para los detalles, porque eso hace que dé un brillo a los proyectos muy especial. Y bueno, pues si ustedes creen también que esto le puede gustar a alguien, compartan el video o díganle, mira, quiero esto, a modo de indirecta para que les hagan un regalo o un detalle parecido. Compártanlo para que nuestra comunidad siga creciendo y seamos más. Les envío un beso, un fuerte abrazo, y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.